Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con este estudio de este gran panorama de la Biblia, ¿no? De el plan de Dios a lo largo de toda su palabra que hemos revelado de una forma progresiva, como venimos hablando. Nos quedamos el domingo anterior en ese reino de Dios llamado parcial, porque vimos cómo se cumplían esas promesas hechas a Abraham de restaurar todo, ¿no? De la bendición de Dios, de restaurar esa relación de Dios con su pueblo que ya tenían en el Edén, pero vemos que se cumplía de una manera parcial a través de David, de Salomón, de la tierra conquistada y a través de ese pacto que Dios utiliza esos pactos con su pueblo para desplegar, ¿no? estas promesas y este plan que Él tiene, pero vimos cómo ese pueblo recurrentemente incumplía el pacto establecido con Dios, e igual que Dios cumple sus promesas, cumple sus advertencias, ¿no? Y una de esas advertencias era que si se iban tras otros dioses, si incumplían las normativas o los preceptos establecidos en ese pacto, pues le vendría el castigo del exilio. Y así eso es lo que ocurrió. Nos quedamos en ese exilio, primero el reino del norte mediante el imperio de Asirio, y también el exilio en el reino del sur por parte del imperio babilónico, aunque el reino del sur tenía ese privilegio de ese pacto hecho con David de que siempre habría rey, y entonces exilio Dios profetizó y anunció que solamente sería durante 70 años. Y ahí es donde nos quedamos un poco el domingo pasado. En medio de ese exilio, de esa disciplina, de ese castigo, Dios utiliza a sus profetas para anunciar también esperanza en medio de ese dolor, una esperanza de realmente ese reino de Dios perfecto que aún está en ciernes, y anuncia esa esperanza de que realmente esa restauración perfecta futura ocurrirá, ¿no? Y es de lo que vamos a tratar hoy, de ese reino de Dios profetizado que aún no se ha cumplido, pero que trae esperanza a su pueblo en medio del sufrimiento que estaban enfrentando en ese momento, pero que también nos trae aliento hoy a nuestros días, ¿no? Y después del profeta Moisés, ¿no? Que fue el primer gran profeta, le sucedieron otros profetas como era Elías y Eliseo, aunque no tienen sus libros, pero su ministerio sí que queda relatado en los libros de Reyes, y cronológicamente pues estamos hablando del siglo IX a.C. En el reino del norte estuvo el ministerio de los profetas Amós y Oseas, y en el reino del sur los ministerios de los profetas Isaías, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y luego hay otros profetas que además pues profetizaron a otras naciones diferentes de Israel, ¿no? Como Abdías, Jonás. Muy bien, bueno, aquí una línea cronológica. Los rayos pues muestran los exilios. En 722 pues el exilio del reino del norte y el otro el reino del sur. Y la actividad de cada uno de los profetas. Muy bien, bueno, la tarea un poco de estos profetas era pues ser portavoz de Dios, ¿no? Y en esa portavocía de Dios, su misión principalmente consistió en tres tipos de mensaje o tres tipos de exhortación y llamamiento al pueblo. Uno era exhortar al pueblo a que dejara de incumplir el pacto y se arrepintieran, ¿no? Continuamente pues vemos injusticias, vemos idolatría, vemos rituales vacíos, ¿no? Que sí, que cumplían esos sacrificios, pero dentro de su corazón no había ese amor de Dios, ese arrepentimiento por sus pecados. Y una y otra vez Dios a través de sus profetas llama a su pueblo a que se arrepintieran de cometerse injusticias con los débiles, de irse tras otros dioses y de realizar esos rituales y cumplir esas leyes ceremoniales de una manera vacía e hipócrita. Luego también les advertía, ¿no? Oye, estáis incumpliendo esto, el pacto mosaico, no os estáis arrepintiendo, como sigáis así, se va a producir el castigo por parte de Dios, el exilio. Y así ocurrió. Tras no escuchar la voz de estos profetas, el pueblo acabó en ese exilio, en ese castigo, en esa expulsión
de la tierra prometida, de Canaán. Pero como decíamos, al mismo tiempo, Dios a través de estos profetas también les anuncia que tras ese exilio habrá una restauración futura perfecta, donde la relación de ese pueblo con Dios pues quedará completamente restaurada como lo estuvo en los tiempos del jardín del Edén. Y eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a centrar en ese reino de Dios profetizado. Y hablábamos en su día, las clases de atrás, definíamos ese reino de Dios, o los elementos de ese reino de Dios principalmente eran tres. Estaban conformados por el pueblo de Dios, por el lugar donde Dios colocaba a su pueblo y donde residía la presencia de Dios, y también el gobierno y la bendición de Dios que dominaban en ese reino de Dios. Entonces vamos a ver, en ese reino de Dios profetizado, quiénes formarían el pueblo de Dios. Vamos a leer Jeremías capítulo 23, versículos del 1 al 8. Jeremías 23 del 1 al 8 dice así: Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras donde yo las había echado, y habitarán en su tierra. Bueno, aquí principalmente queríamos destacar ese remanente, ¿no? Dios siempre se guarda ese remanente. Recordamos en los tiempos también de Elías, ¿no? Donde hablaba que Dios se había guardado, creo que esos 7.000 que seguían adorando y confiando en el verdadero Dios y no se habían ido tras los dioses falsos, tras los Baales. Y interesante lo que había comentado también Scott sobre el remanente, ¿no? Y es que es verdad que hoy en día también pues, nos podemos desesperar un poco con la situación que vemos, cuánta idolatría, la gente que ignora a Dios, no quiere saber nada de Dios. Vemos la depravación cada vez mayor de esta sociedad, que siempre la ha habido, ¿no? Pero vemos, no sé por qué, pues en cada generación pues se ve que eso empeora. Pero qué bueno saber que Dios siempre se ha guardado y se guardará un remanente que le será fiel, que guardará esa relación con Dios, ¿no? Y eso pues, nos trae esperanza, nos trae paz. También dentro de ese pueblo de Dios se nos habla de un representante, un mediador, y vamos a leerlo en Isaías 42, de los primeros 4 versículos. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Vamos a buscar en nuestras Biblias. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
No quebrará la caña que escada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y también vamos a leer capítulo 49 del mismo Isaías, versículos del 1 al 6. Bueno, del 5 al 6, mejor. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Vemos este representante, este mediador, este siervo, llamado el siervo sufriente y descendiente de David, ¿no? Ese renuevo de David que también comentaba Jeremías, ese es Jesucristo, ¿no? Y es el representante, el mediador utilizado por Dios para traer salvación, para traer justicia, para guardar a ese remanente y traerlo a Dios purificado, justificado y salvado. Y hemos leído también en el versículo 6 de este capítulo 49 de Isaías cómo esa bendición será para todas las naciones. Ya estaba la promesa de Abraham y aquí se sigue profetizando sobre esa bendición que recaerá no sobre solamente Israel y Judá, sino será ese mediador, ese representante Jesucristo, será luz para todas las naciones de la tierra. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión sobre lo hablado hasta aquí? Muy bien, pues vamos a pasar al otro elemento dentro de ese reino de Dios, que es el lugar de Dios. Decíamos el lugar de Dios, ¿no? Ese lugar donde se ubicará el pueblo de Dios en ese reino perfecto restaurado y donde estará también la presencia de Dios. Se habla a veces de ese tercer templo como una de las señales del fin de los tiempos, aunque algunos, pues ese tercer templo o ese templo profetizado por Ezequiel en los capítulos 40 y 48, aunque algunas veces o algunos también creen que no es un templo físico, ¿no? Sino que nos habla más bien pues de esa presencia de Dios y de esa nueva Jerusalén. Porque cuando uno lee el libro Apocalipsis ve que en esa nueva Jerusalén no habla templo, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esas polémicas que yo creo que son secundarias, pero sí nos habla ese reino profetizado de que Dios estará en la presencia de Dios allí, ¿no? Y también vemos esos nuevos cielos, esa nueva tierra, que de una manera será el nuevo Edén. La verdadera y final tierra prometida donde se ubique y viva ese pueblo de Dios en el reino perfecto de Dios, en el reino totalmente restaurado de una manera perfecta con Dios. Scott, ¿puedes leer tú Isaías capítulo 65, versículo 17? Sí, 17. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y la nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ese es el lugar de Dios que tiene establecido, ¿no? Había una tierra prometida en esa revelación progresiva y en ese reino parcial que era la tierra de Canaán, pero era una tierra imperfecta, con enemigos, ahí había sufrimiento, había luchas, había pecado, pero en esta tierra prometida final no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, habrá una armonía perfecta, no solamente entre los seres humanos y Dios, y los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Y esa es la esperanza que tenemos en esa nueva tierra que Dios tiene preparado para nosotros, donde ya no habrá cáncer, donde no habrá piernas rotas, donde no habrá ningún tipo de problema, ¿no?
Y dentro de ese reino de Dios hablamos del gobierno y la bendición de Dios también. Y ahí vemos el nuevo pacto profetizado a través de Jeremías, y también lo tenemos en otro pasaje paralelo a través de Ezequiel, en Ezequiel 36, ¿no? Del 22 al 32. Pero vamos a quedarnos con el mensaje dado por Jeremías. Eliseo, ¿podrías leerlo tú? Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Sí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Esto es el nuevo pacto, ¿no? Y quería hacer alguna pregunta a ti, Eliseo, y al resto. ¿Qué aspectos consideramos que son relevantes, de especial relevancia, de este pacto respecto al anterior pacto, ¿no? Al que se refiere, y que es el pacto hecho que leímos en Éxodo y luego en Deuteronomio, hecho por medio de Moisés, ¿no? De Dios a Israel. ¿Qué aspectos relevantes vemos en este nuevo pacto respecto a los anteriores? Pues que la ley de Dios ya no es algo para cumplir formalmente con actos externos, sino que supone una transformación dentro de la persona que se conforma y lo hace de corazón, ¿no? Escribe la ley en la mente y en el corazón. O sea, que el deseo se puede cumplir un mandamiento de dos formas, ¿no? Uno, que el deseo coincida con lo que Dios quiere, y otro, que obedezca de alguna manera fastidiado, ¿no? Voy porque tengo que ir, porque como cuando de pequeño iba a misa, ¿no? Voy a misa porque me mandan mis padres, ¿no? Pero sin embargo ahora voy al culto porque lo deseo. Por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Buen ejemplo. ¿Alguien más que quiera comentar qué aspectos ve de importancia en este nuevo pacto? Bueno, aquí habla de que le vamos a conocer, todos. Es una cosa general, ¿no? Es para todos. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, y que perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. O sea, que el perdón que el Señor nos da es un perdón no condicionado, sino solamente, no condicionado por lo que nosotros, que cumplamos la ley, ¿no? Sino que le sigamos a Él, que le conozcamos a Él. Que realmente, como dijo Eliseo, le recibamos de corazón. Y salir de nuestros corazones para seguirle. Así es. Ya no habrá que hacer sacrificios para alcanzar de forma continua, ¿no? Ese perdón, sino que ya de una vez por todas se perdona. Perfecto. ¿Quiere comentar alguien más algo? Sí, Luis Felipe, solamente quería preguntar si este nuevo pacto, en cierta forma, es algo para venir. Ya estamos en esta fase, estamos en fase de pre-nuevo pacto, a lo mejor, cuando la iglesia conoce a Jesús, pero todos no. ¿Cómo lo ves? Esa es la segunda pregunta. Mira, ¿cuándo comenzó o comienza este nuevo pacto? Muy buena pregunta, porque estaba ahí listada. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar? Vamos a leer. Tenía aquí apuntado el pasaje. Mateo 20, vamos a ir a Mateo capítulo 26. ¿Tú mismo, Scott? Mateo capítulo 26, versículos del 26 al 30. Mateo 26, de 26 a 30. Y mientras
y mientras comían, tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué conclusión sacas de ahí respecto a cuándo comienza ese nuevo pacto? Bueno, entendemos que el sangre es la parte importante del pacto, ¿no? En este sentido. Pero no sé si este dará para concluir que empezó el pacto ahí, o si este es una parte del pacto que aún está por venir, pero estamos en cierta forma también en ello. Entonces, no estoy muy seguro. Vale. Bueno, normalmente, o sea, por supuesto, yo no me erijo aquí como el teólogo erudito máximo experto, pero lo que yo entiendo y lo que me ha hecho reflexionar también sobre el entendimiento de otros, vamos, es que comienza ahí el nuevo pacto, ¿no? No sé si un momento específico puede ser la Santa Cena, puede ser el día de Pentecostés, pero el caso es que con el derramamiento de sangre, los pactos, si vemos el pacto hecho con Abraham, el pacto con Moisés, siempre hay el derramamiento de sangre, hay un sacrificio, porque en la época antigua, los pactos que se hacían entre reyes y eso, siempre había como que había que atravesar por fuego y había que derramar pues sangre, y uno, el que pasaba por el medio de ello, es como que se comprometía a cumplir ese pacto, ¿no? Y eso pasa con Abraham, recuerdo en Génesis 17 o algo así. En la época de Moisés pues se hace ese derramamiento de sangre, y aquí el derramamiento de sangre lo hace el propio Jesús, ¿no? Y el que se compromete a cumplir ese nuevo pacto. Entonces, bueno, pues muchos dicen que se confirma ese pacto ahí y que se inaugura el día de Pentecostés. Pero el caso es que hay dos momentos claves, que uno es la muerte y resurrección de Jesucristo y otro es la venida del Espíritu Santo, que es el que nos hace cumplir este pacto en el que esa ley que está en nuestra mente, que está en nuestro corazón, eso lo hace Dios por medio de su Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Y ese perdón de la maldad, que ya nos acordará más de nuestro pecado, lo hace por el sacrificio de Jesucristo por nosotros en la cruz, ¿no? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Mira, a mí me parece, de acuerdo al texto, a mí me parece que en el versículo 27 dice, y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed todos de ellos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Entonces yo creo que el momento que él dice, esta es mi sangre, yo creo que el pacto comienza con el derramamiento de la sangre, que es que nos limpia de pecado, ¿no? Sí, sí. Entonces, efectivamente que hay otros varios momentos, como tú dices, Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo y esto, pero yo creo que el pacto realmente es el de la sangre, ¿sí? De la sangre, y que se da con la muerte de Jesucristo en la cruz. Perfecto. Y no sé si os llama... Yo creo que es cuando Jesús dijo consumado es, ¿no? Sí, por eso. O sea, podemos... Yo creo que el consenso estaría... Por eso te digo, un momento específico pues siempre va a haber matices, ¿no? Pero varía, ¿cuánto? Varía 50 días, como mucho, entre la opinión de uno y otro, ¿no? Entonces, yo creo, agrupando la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu Santo, yo creo que ahí estaríamos todos de acuerdo. Uno pues se aproxima más al momento de consumado es, otro cuando toma la última cena, otro la venida del Espíritu Santo, pero esos acontecimientos que varían 50 días, por decirlo así, ahí estaría, ¿no? Ese comienzo, inauguración, despliegue de ese nuevo pacto, ¿verdad? Y no sé si llama la atención, porque en esta profecía de Jeremías habla que este nuevo pacto se hará con Israel y con Judá.
¿cómo puede ser que ese pacto sea con Israel y Judá, pero ahora Jesús lo abre a todos? Y esto es porque Jesús se erige, y Pablo habla de ello en Gálatas, como el representante de Israel. No lo hemos visto antes, que el verdadero Israel se convierte en Jesucristo, es el representante, el que debería cumplir todo lo que no cumplió Israel, lo cumple Jesucristo. Y nosotros, como dice Pablo en Gálatas, no me acuerdo si Gálatas 3 al final o así, que estamos unidos en Cristo, al unirnos en Cristo somos herederos de todas las promesas hechas por ese pacto, ¿no? A través de Jesucristo. Entonces, nuestra unión con Jesucristo, que es el representante de Israel y Judá, es por el cual nosotros ahora nos hacemos beneficiarios, que es la palabra que se suele utilizar, de las bendiciones y promesas de este nuevo pacto. ¿Vale? ¿Puedo decir algo, Felipe? Por supuesto, ¿sí? Hombre. Mira, respecto al texto de Jeremías, ¿no? Que dice la casa de Israel y la casa de Judá, ¿bien? Y lo que tú acabas de explicar en este momento, que el pacto es obviamente para toda la humanidad, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios es progresiva, y en el tiempo de Jeremías no podía ser posible que esté escrito que era para todo el mundo, porque había un énfasis en el Antiguo Testamento justamente de una división del pueblo de Israel y del resto del mundo, ¿no? Justamente para evitar contaminación. Entonces, aquí es una manera de dar al pueblo de Israel, a los judíos y al pueblo de Judá, a la casa de Judá, una esperanza futura. Pero ya realmente en los tiempos de Jesucristo, esta esperanza se abre para todo el mundo, entonces es una revelación progresiva de la palabra de Dios. Entonces yo lo entiendo así. Por eso, alguna persona que no lo entienda así, por ejemplo, que lee este versículo y es una persona que ha nacido, por decirte algo, como es en Rusia, bueno, no en Rusia. En Ecuador o España, ¿no? Por ejemplo. No, en Ecuador y en España hay mucha sangre española, y aquí la mayoría de los españoles tienen sangre judía por un lado o por otro. O sea que la gente puede, pero yo me refiero a sitios en donde no, en África, por ejemplo, en el África del Sur o en la China, en donde no hay esa presencia de sangre judía, ¿no? Casi con certeza, entonces puede sentirse excluido de esta promesa, ¿no? Aquí en España sabemos que los judíos de una u otra manera se mezclaron, y prácticamente la población española o los descendientes de españoles, en este caso en Latinoamérica, de una u otra manera llevan gotas judías. O sea que eso prácticamente todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que aquí ya no entra tanto el origen étnico o sanguíneo o genético o hereditario, sino es que esto era para Israel y Judá, pero ahora en esa revelación progresiva, como tú decías, lo que importa es nuestra unión a Jesucristo, porque Jesucristo se convierte en el representante de Israel y Judá. Pero eso es lo que he explicado, claro, eso es lo que he explicado. Vale. Evitando como es el tener que apegarse a una, etnia, una genealogía. Efectivamente, eso es. Entonces hemos dicho lo mismo con diferentes palabras. Yo quería comentar algo. Venga, Valentina. Salvador. Bueno, ya desde el pacto de Abraham dice que serán benditas en su simiente. En su simiente no tiene por qué esperarse a ser el Señor, sino ya en la simiente de los patriarcas, todas las familias de la tierra. La bendición era para todas las familias. El encargo a Israel desde el principio fue para todas las naciones. Lo que pasa es que luego ellos, pues por lo que sea, lo fueron entendiendo de que eran ellos solos. Pero el encargo era para todas las naciones. Y de hecho, pues tendría que tener más tiempo para buscarlo ahí, pero el Señor les recriminó que no hubieran cumplido esa misión. Eso realmente. es. O sea, y ahora es Jesucristo el que verdaderamente cumple esa misión. Claro, que en Jesucristo se cumple, pero date cuenta que ya el etíope ya venía de... Claro. De conocer a Jesucristo, ¿no? O sea, totalmente. Y Pablo nos dice quién era esa simiente. Y hay muchos casos. El mismo Melquisedec, pues es sacerdote del Dios Altísimo. El mismo suegro de Moisés, Jetro, también era sacerdote del Dios Altísimo, aunque no entendamos cómo podía ser. Pero había, en otros lugares, había esa adoración al Creador en vez de a lo creado.
Así es. Eso era universal. Otra cosa es que luego después Israel no supiera extender este mensaje, pero tenía esa comisión desde el principio. Eso es. Perfecto. Pues vemos, ¿no?, como ese gobierno y esa bendición de Dios, en ese reino de Dios profetizado, viene por el nuevo pacto, ¿no?, que se resuelve cómo poder bendecir a un pueblo que incumple continuamente el pacto, pues esa renovación espiritual que hemos visto en ese nuevo pacto prometido y que se cumple en Jesucristo, ¿no? Y dentro de ese gobierno también hay profetizado un nuevo rey, y ese nuevo rey vendrá de la línea de David y será el Mesías, ¿no? Isaías 9, 6, 7, que es un pasaje bastante conocido, ¿no? Pero también en Daniel 7, 13, 14 nos habla de ese hijo de Dios, de ese hijo que vendrá a ser el nuevo rey dentro de ese reino de Dios. Y lo que venimos diciendo, ¿no? Esa gran bendición será para todas las naciones, ese retorno a las bendiciones del Edén en esa nueva tierra, en ese nuevo lugar que será la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y eso es lo que nos apunta ese reino de Dios profetizado por medio de los profetas. Y vemos, bueno, nos habíamos quedado en ese exilio por el castigo, por la disciplina, pero cómo Dios en su misericordia y en su pacto con David, ¿no?, de que habrá un rey en Judá, y se lo dijo también a Jeremías, de que se cumplirían 70 años y después vendría ese retorno de la casa de Judá, exiliado en Babilonia, y ocurre, ¿no? Aunque vemos, pues, en Esdras y Nehemías, que es donde se desarrollan esos hechos históricos, pues que se sigue siendo infiel al pacto, ¿no? Lo leemos principalmente en los capítulos finales de cada uno de esos libros. Y vemos que este no es el reino de Dios profetizado, porque primero el pueblo, pues, sigue siendo infiel a ese pacto, no hay esa renovación espiritual esperada. En lugar de Dios, esa nueva Jerusalén, hubo ese nuevo templo, pues carece de ese esplendor y esa magnitud del profetizado, siendo esa nueva Jerusalén restaurada y este nuevo templo inferiores a los previos al exilio. Pero sí hay un pequeño destello de ese gobierno de David, de David, estableciendo a Zorobabel como ese gobernante que provenía de David. Pero vemos como ese retorno de ese exilio no cumple esas profecías hechas por los profetas del reino de Dios profetizado. Hay que esperar todavía más, ¿no? Es más, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son los profetas contemporáneos del regreso de ese exilio, pues siguen llamando al arrepentimiento ante la infidelidad que existe al pacto mosaico, y también ellos siguen anunciando esa esperanza, ese reino de Dios prometido, profetizado, que llegará en algún momento. Y Segunda de Crónicas para la Biblia, por decirlo así, judía, ¿no? El Tanaj, el Antiguo Testamento judío, en su estructura de libros, que el último libro es Segunda de Crónicas. Y en nuestra estructura, que es el último libro, es Malaquías, vemos que es una historia sin final, ¿no? Como la serie, ¿no? Continuará, como en inglés, to be continue, ¿no? No ha acabado la historia. El Antiguo Testamento se queda con puntos suspensivos. Incluso, bueno, pues conocemos por otros libros ese periodo histórico intertestamentario hasta que llega Juan el Bautista. Todo el juicio, todo el mal que le ocurre a la nación de Israel a través de los reinos invasores, ¿verdad? Hay que esperar al Nuevo Testamento, que veremos ya el siguiente domingo, para ver cómo continúa esa historia y se cumple parte de todo este reino profetizado. Entonces, bueno, hemos visto ya en muchos textos, ¿no?, cómo apuntan todo esto a Jesucristo. Un ejemplo es, pues, en Malaquías, cómo se habla de ese nuevo Elías, que se cumple en Juan el Bautista, la llegada de que anuncia la llegada del Mesías, o Isaías 9:7, ese rey procedente del linaje de David, que sería Jesucristo, ¿no? Y quería comentar un aspecto de algunas de las profecías que podemos ver en estos libros. Vamos a hacer breve, son ya menos cuarto. Y es
cómo algunas de esas profecías no se cumplen, por decirlo así, literalmente, sino que es un tipo que se llama, es decir, que apunta, ¿no? Apunta a un acontecimiento futuro que se cumple. Por ejemplo, en Oseas 11, del 1 al 2, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecían sahumerios. O en Isaías 7, del 14 al 16, por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Uno se podría preguntar, ¿a qué se refieren estos profetas? Leyendo estos textos, ¿qué diríais? ¿A quién se refiere Oseas y a quién se refiere Isaías? En ese momento concreto de la historia. Oseas, ¿a quién se está refiriendo? Que se refiere al pueblo de Israel mientras, Oseas, cuando caminaba por el desierto, ¿no? Durante el éxodo. Exactamente, Oseas se refiere a Israel, efectivamente. Isaías, Salvador, levanta la mano, Valentina. Sí. 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 Sí, Oseas se refiere ahí en principio a Israel. ¿Y Isaías? Eso prolongado a Jesucristo. O sea. Bueno, pero ahí se refiere a Israel. Isaías se refiere, también pasa lo mismo, se refiere a alguna persona próxima, eso es lo que a mí me explicaron ahí en la clase del Antiguo Testamento, pero que también era la proyección a que luego esto fuera para Jesucristo. Pero ahí en ese momento el profeta se refiere a Israel y abajo nos habla de a un rey, creo que era la época de Acab, que era como una señal. Oye, esto ocurrirá, lo de la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada, ocurrirá cuando nazca un hijo, ¿no? Y nacería ese niño de una mujer que era virgen. Pero eran acontecimientos concretos que ocurrirían. Pero, como ya estabais apuntando, esto apunta a un acontecimiento que se refiere a Jesucristo, ¿no? Cuando fue, pues, por el tema del censo y la muerte de Herodes, y que le quería matar a Herodes. Entonces lo mandó a Egipto por a través del sueño y luego lo dijo que ya volviera, ¿no? A José se lo dijo. O la Virgen María, en este caso, apuntaba este acontecimiento. Pero esa profecía, o sea, ese texto originalmente se refiere a unos acontecimientos que se desarrollaban en ese momento concreto. Esto es a lo que, por si acaso alguna vez lo escucháis o lo habéis leído ya alguna vez, ¿no? Esto es lo que se viene a llamar tipo y antitipo. Esa palabra viene en Romanos 5, no sé si 19, cuando dice que Adán era figura, ¿no? De Jesucristo. Esa palabra figura en el griego es tipo, y de ahí viene lo de tipo y antitipo. El tipo, lo vamos a ver aquí, el tipo en el caso de Oseas sería Israel, porque era a quien se refería en ese momento, y el antitipo, no antipo, sino antitipo, lo he puesto yo mal, sería Jesucristo, que es a quien apuntaba ese acontecimiento. Son acontecimientos reales que ocurren en aquella época, pero que apuntan a un acontecimiento mayor referente a Jesucristo. La definición que se hace de tipo es que es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo en el Antiguo Testamento cuya realidad o cumplimiento se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento. Entonces encontramos algunas profecías de este tipo, ¿no? Que ocurren, que son acontecimientos que ocurren en ese momento históricamente, pero que apuntan de una manera a un acontecimiento que ocurrirá en el Nuevo Testamento. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Mira, sí. en el segundo de los ejemplos que pusiste, sí. En la de Isaías, la parte esta concreta de que la Virgen concebirá, eso ya es el antitipo, ya no tiene tipo, ese es único y exclusivo, ¿no? No, porque en la época de Isaías, que profetizaba, había una mujer que era virgen, que iba a concebir un hijo,
Y esa iba a ser la señal... Era virgen, pero no lo iba a concebir virginalmente. Ahí no dice, claro, ahí no dice que concebirá virginalmente, sino que era una virgen que concebirá. Vale. Eso es. Y bueno, así como recopilación para ver todo lo que hemos llegado visto, ¿no? Ese reino de Dios, conformado por el pueblo de Dios, el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, pues ya estamos en esa esperanza profética, ¿no? Que anuncia ese reino perfecto que nos llegará. Y ya el próximo domingo, el próximo domingo no habrá escuela dominical. Por el tema de Domingo de Resurrección habrá pues unos eventos especiales, así que ya dentro de 2 domingos pues continuaremos ya con el reino de Dios cuando se hace presente, aunque no de una manera todavía total.